Muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Estamos hoy con la visita de Ana Laura Cantera, que está dando esta semana un laboratorio de biomateriales que empezó hoy a la tarde en el marco del laboratorio circular. Que hoy estuvo súper interesante, sigue mañana y pasado. Y el plan de ahora era que nos cuente un poco de sus procesos artísticos y de su obra, sus proyectos, que son súper interesantes y que tengamos la oportunidad de verlos acá en la facultad. Ana llegó hoy desde Buenos Aires y voy a leerle un poquito quién es Ana Laura Cantera. Ana Laura Cantera, para quienes no la conozcan o para quienes quieran conocer más, es artista, investigadora y docente. En sus producciones artísticas trabaja con los conceptos de naturalezas, territorios y los vínculos horizontales con organismos no humanos desde perspectivas decoloniales. Es magíster en Artes Electrónicas, graduada con honores en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, licenciada y profesora en Artes Visuales egresada de la Universidad Nacional de las Artes y actualmente doctoranda en Artes y Tecnoestéticas en la UNTREF. Es desarrolladora y creadora de biomateriales, especializada en diseños cultivados a partir de micelios de hongo. Obtuvo recientemente la beca Global Community Bio Fellows del MIT, la de Lab Emerging Leaders in the America Program y el primer premio Itaú Artes Visuales en la categoría Arte Robótico. Es cofundadora de Nico Crea, laboratorio de biomateriales del colectivo de arte y biorrobótica Robotícula, junto a Damián Ferrari. Se desarrolla como docente en la maestría en Tecnologías y Estéticas de las Artes Electrónicas y en la Diplomatura de Humanidades Ambientales en el Cruce del Arte y la Tecnología de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en la especialización en Sociología del Diseño en la Universidad de Buenos Aires. Ha exhibido sus obras en Argentina, Brasil, Venezuela, Canadá, México, Irán, Israel, Mongolia, Francia, España, Estados Unidos, India y Turquía, entre otros países. Bueno, hola a todos. La idea del día de hoy es contarles un poquito de manera breve algunos proyectos y mi línea de trabajo que, de los últimos años y complementar un poco el curso que estamos desarrollando en el laboratorio circular a partir de biomateriales. Les traje algunos proyectos que son más que nada colaborativos. Me interesa mucho el trabajo con nosotros también para compartir disciplinas. Y en este caso es una obra que que pertenezco al colectivo Ecoestéticas, al cual también lo conforman Gabriela Mujía, que también estuvo en el laboratorio, y Mariela Yerey. Y entre las tres a veces realizamos diferentes tipos de proyectos en territorio junto a algunos artistas invitados. Y lo planteamos, fue un proyecto muy particular porque nos presentamos a una beca de un parque nacional en Francia. Esto fue antes de la pandemia, en 2019, que era precisamente una práctica en territorio, y fue muy raro hacer este proyecto porque lo ganamos y teníamos que hacerlo desde Argentina porque no podíamos viajar por la pandemia. Entonces se plantearon como todas estas situaciones de cómo pensar un territorio de manera remota, y más un territorio donde es tan diferente al que nosotros habitamos, que habitamos las tres en Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Entonces, cómo imaginar y cómo pensar el territorio específico tan lejos, estando encerrados en nuestras casas sin acceso a ningún tipo de problemática que está experimentando el sitio. Nosotros nos habíamos planteado hacer un biolaboratorio móvil, que precisamente eran como diferentes carros en maderas desplazados por bicicletas, que eran como carros origami, porque precisamente se plegaban a partir de las diferentes intervenciones territoriales que íbamos realizando en el espacio, porque el Parque Nacional empezaba precisamente en el ecotono, o sea, la playa no era el Parque Nacional y nuestra intervención tenía que ser del agua para adentro. Entonces, nos planteamos diferentes tipos de situaciones y precisamente íbamos como haciendo recorridos por el territorio en toda la costa oeste, e incluso algunas islas también que
eran muy extrañas porque la marea subía muy de repente y la única manera de acceder era un puente, entonces era como que teníamos el espacio de intervención o de trabajo en territorio a partir de los tiempos de la naturaleza que nos imponía. Y en este caso eran, como les decía, diferentes tipos de carros, en el que uno era de estudios sonoros, el otro era de censado medioambiental y este era más enfocado a las materialidades y los materiales de la región. Y el carro iba adoptando diferentes presencias y estéticas a partir de los materiales que iba recolectando en las diferentes regiones. Los materiales, los biomateriales iban siendo conformados también por diferentes talleres con los chicos en estos parques, más que nada eran instancias educativas de chicos escolares y que iban generando a partir de lo que iban encontrando, principalmente algas, porque eran como regiones de gran evolución de la marea, de las algas a la playa, y se iban generando como estos módulos que iban complementando el carro y que iba también atravesando y recolectando todas estas materialidades en el correr de los días, ¿no? Entonces el carro empezó siendo una cosa como una superficie de impresión bastante neutra y después terminó el recorrido con todas estas intervenciones de los chicos y de todos estos ecosistemas que después también se volvieron ecosistemas los carros porque empezaron como a los insectos habitar el mismo lugar. Y después, bueno, se hicieron diferentes tipos de intervenciones tejidas con las mismas algas, que como también la ordimbre fue realizado con esta técnica de biohilos, que también son orgánicos, después fue devuelto al mar. Y la idea también era repensar el territorio a partir de la materialidad, ¿no? En la misma línea, y a partir también de esta técnica de biohilos, ya hace unos años presenté esta que se llama tejidos desde el útero, precisamente porque es un objeto tejido a partir de la sangre menstrual, y algas precisamente porque es una técnica que se hace a partir del alginato, que es extraído a partir de las algas pardas. Y precisamente este fue un trabajo bastante personal realizado a partir de mi propia sangre, también cuestionando estas ideas tabú de la menstruación y de los cuerpos menstruantes en general. Y realicé a partir de esta técnica esta pasta que después me posibilitaba extruir. Bueno, estos son videos, pero en realidad esa pasta que se encuentra en el bol con la cuchara se coloca en la jeringa, que luego se extruye sobre una sal y quedan como estos hilos que son bastante gruesos al principio, pero que con el tiempo y por el oxígeno se va oxidando y va quedando como estas coloraciones bastante oscuras producto de los glóbulos rojos. También hay algunos ensayos, otros realizados a partir de la cáscara de huevo. Abajo de todo, a la izquierda, hay una muestra microscópica de lo que es uno de los hilos con la cáscara de huevo que no se percibe a simple vista porque es muy finito, pero con el microscopio es posible ver como estas cascaritas que va adoptando cada uno de los hilos. Entonces, para mí estos hilos son como una hibridez también multirreino, porque está conformado también por las algas, por humanos, porque es mi propia sangre, y también por este tema de la confección que va adoptando diferentes morfologías y formas a partir del contacto con el oxígeno. Estos son algunos detalles del objeto. Esta técnica también es interesante porque permite, no siempre son hilos regulados, sino que también permite esa especie de coágulos del mismo material, producto también de la extrusión, de una extrusión bastante artesanal. Y estos mismos hilos también los he utilizado para otro tipo de obras. Por ejemplo, la que está abajo también es parte del proyecto de Biolaboratorio Móvil. Es una obra robótica que precisamente toda esta serie de intervenciones territoriales tenía como una isla en el Parque Nacional donde exhibíamos obras que tenían que tener vinculación con el territorio y la flora y fauna del lugar. Y en este caso es un hermel, que son como unos gusanos de arrecifes, que lo que hacía era ir construyendo, ¿sí?, determinadas estructuras a partir de tomar elementos de alrededor. Y en este caso, bueno, es todo un dispositivo robótico que está como forrado en estos hilos,
que iban como haciendo estructuras a partir de la movilidad y la interacción de este bicho saliendo de esta especie de arrecife. Y después tengo toda una serie de investigación. A mí me interesa mucho pensar en cómo nos vinculamos con otros seres en este planeta, en estas cuestiones más teóricas también de sacar al humano del centro, ¿no? De cómo podemos pensar otro tipo de vinculación con ellos, con estos seres no humanos principalmente. Y a partir de ahí desarrolló toda una serie de investigación a partir de los hongos, con diferentes especies. Esto es como el resumen de la técnica, en la cual por supuesto se trabaja con el hongo vivo y se está todo el tiempo en colaboración, buscando también que el hongo pueda tener las condiciones necesarias de manera artificial para poder crecer determinados objetos y morfologías. Y en este caso siempre se debe buscar un alimento orgánico, por supuesto, que le posibilite tener los nutrientes para que el hongo pueda de cierta manera llenar ciertos espacios que uno le habilita para conformar estos objetos. Entonces ahí está como el proceso donde uno puede ver que el hongo, que acá uno puede verlo en estas zonas blancas, porque también cuando hablamos de hongo estamos acostumbrados a pensar en la fructificación, que es el típico sombrerito, pero en realidad eso es como la fructificación, la fruta de un árbol, por ejemplo, y el hongo en sí son esta serie de hifas que se extienden en general en el suelo, que son los que van tejiendo nuestros objetos y que son las que utilizamos para los micomateriales. Y ahí es posible ver como diferentes zonas intermedias de estos procesos, donde en la imagen de abajo a la izquierda ya es posible ver como estos brazos, ¿no? Como estos hifas, estos filamentos como cruzarse, y ahí es cuando se va enredando y generando el material final, que es una superficie sólida y bastante resistente. Estos son algunos también de producciones, son más que nada muestras, algunas partes de obras, como por ejemplo la izquierda abajo, pero también es muy interesante porque permite trabajar con las oxidaciones propias del hongo y también permite forrar o consumir algunos objetos, como por ejemplo el de la derecha arriba, es un tronco erosionado por el mar, que el hongo lo que hizo fue como envolverlo y generar ese tipo de morfología. En este tipo de procesos trabajo mucho con lo que es el diseño de producto también. Tengo algunos desarrollos más funcionales, en este caso con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, en el cual permite determinados paneles, porque es un material muy interesante, porque es acústico, es ignífugo, es hidrófugo, es muy liviano. Entonces permite diferentes tipos de tratamientos en lo que es arquitectura y diferentes funcionalidades. Bueno, estos son algunos detalles también de experimentaciones más artísticas en las que también busco la oxidación. Hay algunos hongos que particularmente manifiestan este tipo de colores, entonces me es muy interesante para colonizar algunos objetos. Y también, bueno, lo he utilizado para hacer circuitería electrónica. A mí me interesa también, que, bueno, hoy les contaba a partir de los materiales flexibles, pero también me interesa el hongo como superficie de contención de estos componentes electrónicos. Eso es parte de una obra desarrollada en Chile, en el cual era un giróscopo que me iba tomando como los datos de las ondulaciones del barco, porque era una residencia navegable en la Antártida chilena, y me posibilitaba de cierta manera también tener un objeto liviano que me posibilitaba un dispositivo electrónico para hacer este tipo de sensados. Y bueno, y después otros tipos de desarrollos y pruebas para lo que son la universidad. A veces este tipo de proyectos más funcionales posibilitan tener fondos que son posibles aplicarlos a proyectos más artísticos. Entonces, de cierta manera, en el laboratorio en UTREF hacemos como esta intersección, donde todo el tiempo jugamos con lo funcional también para poder hacer la parte artística. Esta es una obra que la empecé a desarrollar en 2019 por una invitación para la ciudad de Medellín, que precisamente tiene el aire muy complicado. Después, por la pandemia, al final no pude viajar y la terminé realizando en Buenos Aires. Se llama Inhalaciones Territoriales porque precisamente busca inhalar o recolectar las partículas que se encuentran suspendidas en el aire.
Acá entran desde smog, polución, gases, dióxido de carbono, hasta esporas de hongos y restos vegetales, semillas, lo que puede estar volando. Y precisamente es para pensar lo político que puede ser el aire en cuanto a que todos tenemos total desconocimiento de lo que estamos respirando y sin embargo todo el tiempo estamos ingresando a nuestros cuerpos cosas que somos totalmente ajenos, ¿no? Entonces, de cierta manera es un dispositivo que a mí me permitía visualizar tanto todo este tipo de elementos, porque bueno, esto tiene como dos tipos de sensados, uno que es bien analógico, porque adentro de la mochila, que es este dispositivo que yo utilizaba, tiene una superficie de micelio, que son esos materiales de hongos que son muy blancos, entonces, y a su vez poroso, entonces todo lo que entraba a partir de esos ventiladores se quedaba como impregnado en esos discos, entonces yo después podía analizar qué había recolectado. Y por el otro lado tenía un sensor de dióxido de carbono que estaba conectado también a un reloj como de pulsera, que a mí me posibilitaba ver los niveles de dióxido de carbono en tiempo real y de cierta manera establecer mi deriva por las ciudades a partir de esos datos, ¿no? Esta es una obra que en Buenos Aires fue tranquila en el sentido de que si bien fue interesante conocer que respiramos a diario, no hubo como grandes sorpresas, pero bueno, después esta misma obra me convocaron para desarrollarla en India, que en India es uno de los países más complicados de aire, pero esto fue en la ciudad de Bangalore porque en la galería de Science Gallery, que hace precisamente en la intersección de arte y ciencia, que es una ciudad que no es tan complicada como otras, y me pusieron el desafío de que yo tenía que viajar y recolectar todo ese smog y todos esos niveles de lo que se respiraba en 4 días, ¿no? Por supuesto, yo en Buenos Aires, estos ventiladores era como muchos kilómetros, lo usaba en bicicleta caminando, pero era una cuestión de persistencia, ¿no? Estos materiales, yo para notar cambios y cambios significativos en los colores, yo tenía que caminar mucho o andar mucho en bicicleta para realmente que yo viera físicamente un cambio. En cambio, en 3, 4 días yo la verdad que no podía tener seguridad de que algo pasara, porque no iba a cambiar de color. Entonces lo que hice fue generar como otra versión más eficiente. En la versión de Buenos Aires los ventiladores no eran tan eficientes porque bueno, se perdía mucha fuerza en estos embudos. Y lo que hice para la otra versión fue ponerle un ventilador bastante potente, era un cooler de servidor, que realmente succionaba mucho aire. Le cambié el sensor, que el sensor era como más eficiente, y también le puse como una pantalla que se podía ver la curvatura de lo que estaba sucediendo en tiempo real. Y sí fue muy interesante porque, bueno, esos 4 días en Bangalore caminamos todo el día, hacíamos más o menos 8 o 10 kilómetros por la ciudad y aparte me llevaban como en las zonas críticas, en la hora pico. Fue totalmente agotador, pero porque es una ciudad muy estresante en cuanto a la contaminación sonora, pero realmente fue significativo porque realmente se pudieron ver algunos cambios en cuanto a cantidad de zonas grises que iban apareciendo en esa región. Y también era interesante porque, bueno, para llegar a algunos puntos nos desplazábamos del subte y el subte era como la zona crítica de dióxido de carbono por la cantidad de gente que había. Y también era muy llamativo, muy particular el tema de que, bueno, ya para subir al subte te hacen como un escáner de avión y siempre teníamos problemas para explicar, bueno, todo el tema de qué era eso que tenía, de por qué estaba haciendo ese tipo de cosas. Y aparte, en un inglés indio que es bastante particular, entonces era como muy complejas las situaciones que se iban dando en el recorrido mismo de la ciudad, que también esas problemáticas son las que a mí me interesa recolectar en este tipo de obras donde son particularmente muy performáticas, muy transitables, ¿no? Y también el contacto con la gente, de que la gente se te acerque a ver o te siga porque está viendo la pantalla de tu mochila detrás a ver cómo iba, qué era lo que estaba respirando en ese momento, ¿no? Entonces ese tipo de interacción estaba buena porque después en la muestra que quedó ahora en la exhibición se ven como todos los mapas, porque bueno, con todos esos datos después yo los coloco en el Googler y tengo como mapas con todos los datos que voy recolectando. Y si bien yo siempre digo, obviamente que esto es un dispositivo artístico,
y yo estoy quizás en una determinada región, en una determinada hora, y un día determinado que obviamente que va a cambiar si es domingo o si es hora pico. No es información científica, pero sí contribuye de cierta manera a conocer un poco lo que está sucediendo en ese tipo de lugares o lo que estamos respirando a diario, que en general es una información que sin tecnología no podríamos acceder. Entonces, de cierta manera es como que contribuye este dispositivo, esta obra artística a repensar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y después cosas que fueron sucediendo, como que justo era una época en que un hongo generaba su esporada, entonces también había muchas esporas de hongos sobre los discos, entonces era como una conglomeración, y de cierta manera estos discos también funcionaban como las columnas testigos de hielo que se extraen también para ir viendo los estratos y las historias de los territorios. Funcionaba de cierta manera con eso porque era como un disco de acumulación material por persistencia, ¿no? Entonces, de cierta manera, era como un testigo de cierto momento histórico que bueno, quedó en ese momento. Bueno, este era el registro, el volumen, a ver, del tránsito y también de cómo se iban registrando en las horas pico los peores niveles también de dióxido de carbono. O sea, las ciudades allá son terriblemente caóticas y era increíble cómo subían los picos de dióxido en esos momentos de mañana. En la versión Buenos Aires, que bueno, fue, como les decía, un proceso de muchas caminatas, sí lograba tener como esos grises más oscuros que luego yo había hecho. O sea, hay un dispositivo que se llama cianómetro que precisamente mide el azul del cielo. Es un dispositivo del siglo XIX que fue más que nada un dispositivo poético, y de cierta manera yo lo que hice en la versión Buenos Aires es, bueno, recortar estos discos y hacer como un cianómetro más precario en cuanto a cantidad de colores a partir de cuán contaminada puede estar el aire, haciendo como cierta analogía, ¿no?, de siglo y de procedimientos. Después, bueno, ahí está el proceso donde voy colocando estos discos de micelio. Yo lo fui como, iba como rotando los discos para tener estas diferentes coloraciones. Y bueno, y abajo está el hongo que utilizo, la fructificación, que es la que después me otorga esos colores naranjas y diferentes coloraciones del mismo hongo. Después tengo esta obra que la realicé junto a Laura Palavecino. Laura es diseñadora de videojuegos experimentales y hicimos esta obra juntas que se llama Paisajes Metamórficos, precisamente también para hablar de los paisajes poshumanos y en la era del capitalismo voraz, de resignificación de los paisajes, también de los territorios. Y en este caso lo que hicimos fue plantear como una topografía, también realizada con este micelio vivo, y ella diseñó una serie de personajes imaginarios. Ella trabaja más que nada con seres imaginarios sobre mitología, y estaban realizados a partir de corte láser en madera, en fibro fácil, lo que era un buen sustrato, un buen alimento para el hongo. Entonces estas escenas estaban expuestas en la sala del museo con unas cápsulas de acrílico, lo que hacía funcionar como una especie de incubadora, porque precisamente el hongo, para que continúe vivo, necesita humedad. Y esto tenía como unos sensores, que son los que se utilizan, los sensores de suelo con Arduino, que son los que se utilizan para los regadores automáticos. Y fue muy interesante porque precisamente el sensor estaba para activar unos humidificadores y para mantener esta humedad, pero nunca nos imaginamos que el hongo iba a devorarse el sensor. Y lo que empezó a suceder es que, bueno, además de que el hongo, que era lo previsto, empezaba como a metabolizar y a comerse estos personajes, empezó a comerse el sensor y a sacarle las pistas de cobre, que son las que censan los datos, y empezó a hacer un descontrol porque ya no era que el humidificador se activaba cuando necesitaba, sino que de manera totalmente descontrolada y aleatoria, lo que fue como la parte imprevisible de la obra. Y bueno, y eso también nos llevaba a pensar ciertas estrategias, más que nada expositivas, porque en el museo nos decían,
bueno, está transpirando tanto que no se ve, hay que hacer algo para que se vea, ¿no? Y esto de que era muy interesante porque, bueno, nosotros nos reinteresaba que eso esté transpirado y se genere como este caos, pero no era lo que el museo quería que se vea a toda costa, y eso era gracioso porque a veces hasta la dejaban desenchufada para que no se produzca transpiración y se vea toda la escena, ¿no? Como control de la situación. Pero de cierta manera se generan como todas estas escenas donde la niebla, aparecían estos personajes que iban siendo metabolizados, y bueno, los personajes también tenían como unas luminarias que establecían como de cierta manera supervivencia, y bueno, se iban generando como este tipo de escenas, que bueno, también le habíamos puesto una cámara para que grabe como el stop motion del hongo, pero bueno, al desenchufarnos la obra todo el tiempo no pudimos tener un buen registro. Pero bueno, es interesante el tema de cómo dejamos la materialidad actuar, ¿no? En este caso, porque bueno, nosotros establecimos ciertas condiciones y el hongo fue devorando todos estos elementos, e incluso al final en la exposición hasta fructificó en algunas situaciones, porque el hongo cuando está en la oscuridad crece en micelio, y después cuando tiene ciclos de luz y oscuridad empieza a fructificar. Entonces acá, como en una sala de museo y no era totalmente oscuro, también se generó la estimulación para que fructifique y se generaran también todas estas escenas, y también crecieron otros hongos que son los más contaminantes, los verdes y diferentes especies, porque no era un lugar, no estaban herméticos, no estaban en un ambiente esterilizado, y precisamente a nosotros, como estábamos trabajando con los paisajes posthumanos, también nos interesaba ver, bueno, qué vidas acontecían en esa situación de museo. Después, bueno, esta es una obra un poquito más anterior que se llama Nidos de Equilibrio, que bueno, es una instalación site specific realizada en una residencia de las afueras de San Pablo, y precisamente lo que propuse es hacer como una especie de habitáculo realizado a partir de lo que se dice celdas microbianas que permiten recolectar energía a partir del barro y a partir del agua sucia. En este habitáculo yo lo que hice fue realizarlo con la misma morfología de los cupinceiros, que son estos nidos de termitas que se pueden ver en la imagen de arriba a la izquierda, que son los originales, y bueno, y el morro está, no sé si llegan a ver, pero está lleno de estas montañas que son muy particulares en este territorio, y yo lo que quería hacer es hacer este habitáculo pero en sintonía con el lugar, que no sea algo puesto, sino que esté en armonía con el sitio y no quede descolocado. Y lo que hice fue utilizar la basura orgánica que desechábamos en la misma residencia y hacer como estas celdas que se producen pequeñas energías a partir de la acción bacteriana de descomposición, a partir de dos electrodos que eran cosas muy simples, eran papel aluminio doblado y después unos hilos de cobre, que a partir de la conexión en serio, o sea, la conexión entre sí de estos ladrillos, podía prender una pequeña luz en la parte interior. Eso estaba como muy aislado de lo que era toda la casa, ¿no? En la parte de la civilización, entonces también de cierta manera contribuía a repensar, bueno, qué es la energía, quiénes hacemos la energía, quiénes hacen la energía y cómo son las interacciones con nosotros. Porque acá la energía la generaban estos microorganismos, y a su vez también se generaban como diferentes relaciones con los habitantes del lugar, porque bueno, estos nidos de termita los campesinos solían fumigarlos porque precisamente no querían que los hagan. Después los conquistaban de vuelta las abejas, que los usaban como nido, las vacas se rascaban sobre ellos, entonces es como que constantemente estaban en vinculación con otros personajes del lugar. Y acá fue interesante porque cuando terminó la residencia me propusieron cercarla, y no era la propuesta de lo que yo les estaba haciendo, y decidimos dejarla así tal cual. Y fue interesante porque las vacas, en vez de rascarse con los comunes, como estos tenían cocodrilos y rascaba mejor, empezaron como a frotarlo tanto y por persistencia terminaron tirándolo abajo, ¿no? Y me parece que fue como un buen cierre, como manera de interactuar con ellos mismos. Y bueno, los ladrillos también fueron parte de diferentes talleres que di con los chicos de allá, ¿no? Este es un poco parte de la construcción de
del habitáculo estaba bastante lejos, fue bastante agotador, pero me quedé contenta con los resultados. Esto fue como el taller, tenía toda una propuesta social muy interesante la residencia, y bueno, los ladrillos también fueron realizados en conjunto. Bueno, esta es otra obra un poco más... No me anda, no importa. Se llama Cartografías Invisibles. Esta obra la hice como parte del colectivo Robotícola junto a Damián Ferrari y fue parte también de una residencia artística. Esto fue en Mongolia y esta fue como la que me dio a mi pie para empezar a trabajar con el aire, porque bueno, Mongolia es uno de los países más deshabitados del mundo y el que más complicaciones de calidad de aire tiene. Y en ese momento yo había propuesto como este dispositivo que permita medir las condiciones ambientales, pero que esté regulado, que esté manejado por un hongo. No sé si se van a ver que en la capsulita del robot hay un hongo, que es el que está abajo, y está inspirado en el fenómeno de la hormiga zombie, que bueno, ahora quizás lo conozcan por la serie de Last of Us, pero es un fenómeno que ocurre en la naturaleza en el cual una espora de un hongo le entra al cuerpo de un organismo, más que nada las hormigas carpinteras, pero también sucede con otros insectos, y lo que hace el hongo es manejar a la hormiga como títere y desplazarla hasta un lugar donde el hongo pueda fructificar y poder reproducirse. De cierta manera tomamos este fenómeno y construimos esta como máquina, robot, organismo, en la cual sea el hongo el que maneja la máquina y no la máquina que maneja el hongo como estamos acostumbrados a pensar la tecnología. Entonces, está extendida la pantalla, ¿no? ¿Cómo? ¿En la pantalla la tenés extendida? Digo, si clicás el video ahí no en... Pasa que no... No va. No sé, pero viste que en el otro, se activó solo el video, no sé qué pasa. Sí, no pasa. Ahí va. Bueno, y para que el hongo precisamente regule o maneje este robot, lo que tiene son muchos sensores en esta cápsula, que tiene el sensor de color, porque el hongo cambia muy fácil de acuerdo a su bienestar, el color, tiene sensor de temperatura, sensor de humedad, y después también tiene sensor de aire. Entonces también lo que hacía este robot era caminar, iba sensando todas estas condiciones y la calidad de aire, y cuando estaban en unas condiciones donde el hongo estaba bien, la cápsula se abría y el hongo como que tomaba aire o se quedaba en reposo. Y fue interesante, pero fue bastante incómodo porque yo tenía que estar, esto era la estepa de Mongolia, y hacía mucho calor y yo tenía que estar a paso no de hombre, sino a paso robot, acompañando al dispositivo paralelamente para poder conocer como esa situación atmosférica, y por eso después abandoné como este dispositivo y me fui a la mochila, que yo podía regular como mi ritmo de caminata y podía tener como más cantidad de información en menor tiempo. Pero bueno, tuvo también algunas vinculaciones con los animales, porque también el hongo era local de ahí y yo no conocía absolutamente nada en ese momento de lo que podía encontrar en esa estepa. Entonces, yo había hecho unas pruebas con otros hongos locales, pero no con ese, y era interesante porque yo lo había recolectado del excremento de la vaca. Entonces siempre el robot se iba hacia el lado donde estaba el ganado, precisamente porque las condiciones eran como las más adecuadas, ¿no? Entonces se generaban como estas situaciones de encuentros bastante particulares, que bueno, eran cosas que no estaba previsto en ningún momento, pero fue de cierta manera como el modo de encontrarme con estos emergentes, porque yo todo el tiempo estaba siguiendo al robot caminar por todos lados. Pero bueno, más que nada, esas eran como las instancias de obras que les quería comentar. En realidad hice como un recorrido bastante rápido de este tipo de manifestaciones, pero bueno, más que nada el trabajo con la tecnología. Para mí la tecnología es una herramienta que a mí me permite conocer determinados parámetros ambientales que o del territorio que de ninguna manera podría conocer sin ella. Entonces, siempre digo que no hay que dejarse como hipnotizar con los efectos grandiosos que quizás a veces tenemos en la vida diaria, sino que utilizar la tecnología para problematizar los territorios y poder ver cómo
de cierta manera el ambiente está cambiando con todas las problemáticas del extractivismo, más que nada en sur global, y la tecnología puede servir para un canal para poder visualizar todos estos conflictos mediante este tipo de obras más en territorio. Así que bueno, no sé si alguno quiere hacer algún comentario, pero por mi lado hasta acá es la presentación.